¿Cómo están ustedes? Estamos bien, estamos contentos de estar aquí adorando al Señor. Verá que el día de hoy voy a hablar acerca de la bendición que es para el discípulo del Señor reunirse con la iglesia. Y yo sé que vamos a ser retados de una manera muy especial por la palabra del Señor, porque vamos a ver un pasaje de la Escritura en donde el autor es una persona que está extremadamente feliz por pasar tiempo en la casa de Dios. Ahora, yo sé que muchas personas no tienen esa misma clase de ese mismo interés, esa misma clase de perspectiva con respecto a ir a la iglesia, porque han tenido a lo mejor experiencias malas en el pasado. Sin embargo, como les mencionamos, el autor de este pasaje que vamos a estar leyendo en el Salmo 122 está muy feliz de poder estar en la casa de Dios. Y de hecho así he titulado el mensaje del día de hoy. Oh, happy day. Es un día feliz estar en la casa de Dios. Y les invito a que abran sus Biblias, por favor, en ese pasaje de la Escritura. Y mientras ustedes lo abren, solamente quiero proveerles para ustedes un contexto de lo que aquí está sucediendo. Primero que nada, todos sabemos o hemos estado expuestos a la verdad de que el pueblo de Israel duró como esclavo del pueblo de Egipto por 400 años. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de una manera milagrosa y Dios utilizó al caudillo Moisés, de acuerdo a la Escritura, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y le dio entre esas regulaciones que son muchísimos mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, le hizo saber que se construyera un tabernáculo para que pudieran ir las personas a adorar a Dios. Ese tabernáculo estaba en el centro del pueblo. Esto es, ellos después de salir de Egipto vivían en casas de campaña y en medio estaba el tabernáculo. Ahora, en el tabernáculo se había construido de parte de la dirección de Dios el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Así es de que desde el inicio Dios les hizo saber a los israelitas que deberían de buscar pasar tiempo en la presencia de Dios. Y como esto se fue desarrollando, eventualmente llegó David a ser el rey del pueblo de Israel. Y ahora él anhelaba en su corazón construir un templo en la ciudad de Jerusalén para que el pueblo pudiera ir a adorar a Dios. Pero a él no le tocó construir ese templo. Ese templo le tocó construirlo a su hijo Salomón. Sin embargo, en Jerusalén había un tabernáculo y es donde el pueblo de Dios cada año iba a buscar la presencia de Dios. Every single year they had an opportunity to go up to Jerusalem and worship God and experience His presence. Eso es lo que estamos ahorita viendo. Ese es el contexto en donde vemos que muchos peregrinos van subiendo constantemente a la ciudad de Jerusalén para experimentar la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Cada año, alrededor de 3 veces al año, muchas de estas personas iban a Jerusalén y el propósito era estar en la presencia de Dios. Y de la misma manera tú y yo debemos de pensar que este principio aplica a nuestras vidas. La razón por la que venimos a la iglesia es para experimentar la presencia de Dios. The main reason for meeting with the church has to be God. Tiene que ser Dios. El mayor propósito por el que venimos a reunirnos con la iglesia del Señor. Ya no hay un tabernáculo para nosotros, ya no hay un templo, ya no vamos a Jerusalén, pero estamos en este peregrinaje espiritual en el que nuestro mayor deseo es estar en la presencia de Dios. Ahora, las personas vienen a la iglesia por diferentes razones y creo que cada una de esas razones son buenas razones. Algunas personas vienen a la iglesia porque les encanta la gente que está en la iglesia. Les gustan las actividades de la iglesia. Les gusta la música, les gusta servir, les gusta cantar. There are a lot of different reasons of why people come to church. Pero la razón más importante,
lo que nunca se nos debe de olvidar es que el propósito de venir nosotros a reunirnos con la iglesia es experimentar la presencia del Señor. Ahora, ciertamente Dios está en todos lados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios está en todos lados. Sin embargo, Él ha decidido estar completamente presente en las reuniones de la iglesia. De hecho, en Mateo capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y esta es una palabra que Jesús dijo proféticamente acerca de la iglesia. Jesus said, for where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Esa es la promesa que recibimos de Jesús. Que si nos reunimos como la iglesia del Señor, ahí va a estar Él. Entonces reunirnos como la iglesia del Señor no es una pérdida de tiempo. Meeting with the church is not a waste of time. Para aquellos que entienden que el propósito de reunirnos con la iglesia es principalmente encontrarnos con la presencia de Dios. Venir a la iglesia es un verdadero gozo. Es un verdadero gozo. ¿Para cuántos de ustedes es un gozo venir a la casa de Dios? For how many of you it's a joy to come into the place of worship like this one? Es un verdadero gozo venir a adorar al Señor. Y mira de la manera como David lo experimentaba en el Salmo 122, ya que lo tienes ahí abierto, lo voy a leer en voz alta. Usted me sigue con su vista. I'm going to read Psalm 122. You can go ahead and read it with me. Dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Como les mencionaba, este es un salmo que el rey David escribió. Y lo primero que podemos aprender acerca de lo que él está diciendo es que para él es un tremendo gozo venir a la casa de Dios. Era un tremendo gozo estar en el tabernáculo. Era un tremendo gozo contar con el arca del pacto ahí entre ellos, porque él estaba dichoso de poder contemplar la presencia, de experimentar la presencia de Dios. Así es de que en este día tú y yo tenemos que aprender a alegrarnos cuando adoramos con otros creyentes. We need to learn to rejoice and worship with other believers. Tenemos que aprender a glorificar a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El primer versículo de este salmo dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Había mucha alegría en él. Y si quieres imaginarte un poquito de cuál era la clase de alegría que David tenía cuando iba a la casa del Señor, se dice que en una ocasión, cuando iban llegando con el arca del pacto a Jerusalén, David se quitó toda su ropa, iba solamente en calzoncillos, danzando y adorando al Señor con profunda alegría, sin importarle que aún su esposa lo criticara. Él tenía tremendo gozo, que no le importaba nada más que estar en la presencia del Señor. Y eso nos debe a nosotros de enseñar
¿A qué clase de reunión venimos cuando nos reunimos con la iglesia? No en una reunión en donde hay poca ropa, sino en una reunión en donde nuestro interés principal es adorar al Rey. That's worship. When we gather to praise God for what He has done, for who He is. Y lo hacemos con mucho regocijo. Es un gozo adorar al Señor con otros discípulos. Ahora, desgraciadamente muchos cristianos piensan que ir a la iglesia es solamente una opción. Yo recuerdo que cuando yo tenía 12 años empezamos a ir a la iglesia y a esa edad yo practicaba béisbol, yo jugaba béisbol. Lamentablemente todos los juegos de béisbol eran los días domingo. Entonces mi papá era una persona que le encantaba el béisbol, dejó de jugar béisbol para que yo jugara béisbol. Y después de estar jugando por 5 o 6 años, de repente empezamos a ir en un verano en donde no había juegos de béisbol. Empezamos a ir a la iglesia, se acabó el verano, empezábamos a jugar de nuevo béisbol y los juegos eran los domingos. Entonces yo recuerdo que yo no me sentía muy a gusto ir a jugar béisbol y yo tenía 12 años. O sea, no estás hablando de un hombre con unas convicciones firmes de que estar en la casa de Dios es algo muy importante. Yo tenía 12 años, pero Dios había hecho algo en mi corazón. Y lo que Dios había hecho en mi corazón era algo bien real, era algo muy honesto, era algo muy sincero. Yo había aprendido a experimentar la presencia de Dios. Tenía testimonio de que Dios estaba trabajando en mi vida. Así es de que cuando llega el momento en que yo voy a la iglesia, yo soy ese chamaquito de 12 años que empiezo a ver que la gente está levantando sus manos y yo levanto mis manos. Que empiezo a ver que la gente está orando y yo me pongo a orar. Que empiezo a darme cuenta que la gente pasa al frente para orar y yo pasaba. Yo era estos jovencitos que buscaba realmente lo que la gente decía. People used to say, experience the presence of God, and that was my desire when I was 12 years old. Ese era mi deseo, experimentar la presencia de Dios. La iglesia era una iglesia muy pequeñita. La música no era de lo mejor. El edificio no te puedo presumir mucho acerca de él. Pero la razón por la que yo iba era experimentar la presencia de Dios. Y por eso para mí nunca fue difícil cuestionar si el día domingo tendría yo que estar en la iglesia o no. Ahora, cuando llega el tiempo de ir a jugar béisbol, yo platico con mi papá y le digo, papá, yo prefiero ir a la iglesia que ir a jugar béisbol. Su corazoncito se quebró. Y lo que él tuvo que hacer es solamente responder, no, tú vas a jugar béisbol. Has invertido muchos años de tu vida en el béisbol y lo vas a hacer. Y en la siguiente reunión de la iglesia que yo tuve oportunidad de ir, platiqué con el pastor y con unos 2 o 3 de los hermanos y les dije, miren, yo quiero venir a la iglesia, pero mi papá quiere que yo vaya a jugar béisbol. Entre los 4 le hicieron bola y le dijeron, oye, tu hijo quiere venir a la iglesia en lugar de jugar béisbol. Y al final terminé dejando de jugar béisbol los domingos para seguir yendo a la iglesia a adorar al Señor. Ahora, sí, esa es una buena cosa. Esa es una buena cosa. It's a good thing to go to church and to desire to be in the house of God. Es una buena cosa estar en la casa de Dios, desear estar en la casa de Dios. El problema es que muchos de nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ir a la iglesia en lugar de enseñarles a adorar a Dios. Y por eso cuando nuestros hijos tienen 12, 13, 14, 15 años, they are extremely bored at church. Because we have been telling them, go to church, go to church, go to church, but we don't teach them how to worship God. Ese es el gran problema. Les decimos a nuestros hijos, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, pero no les enseñamos, no les demostramos cómo se adora a Dios. Y por eso eventualmente para ellos esto es completamente irrelevante. Y es que honestamente ir a un edificio y escuchar unos cuantos cantos y escuchar un poco de la palabra, todo eso es muy bueno, pero lo más importante para nosotros debería de ser venir con un corazón de adoración. Y cuando vienes con un corazón de adoración ante la presencia del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, dime cómo lo vas a hacer. Con gozo.
con alegría. Pero cuando nuestros hijos nos ven que ir a la iglesia es opcional y por lo tanto adorar a Dios es opcional. Cuando nuestros hijos ven que buscar la presencia de Dios algunos fines de semana compite con algunos juegos muy importantes de fútbol o de béisbol, o con algunas visitas familiares, o con cuestiones muy importantes de trabajo. Cuando nuestros hijos ven que nuestra adoración al Dios verdadero compite con ídolos pasajeros, les estamos enseñando que la adoración no es tan importante, que ir a la iglesia no es tan importante. Y llega el momento en que ellos dicen, no hay razón. ¿Y por qué comento todo eso? Porque eso es lo que rompe mi corazón. Ver que nuestros jóvenes crecen y no quieren nada que ver con la iglesia. Porque no les hemos enseñado lo que el mismo Señor Jesucristo dijo al respecto, con el interés de Dios acerca de nosotros. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo dijo en Juan 4:24. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Te lo voy a decir de nuevo. The Father is seeking worshipers that will worship Him in spirit and in truth. Eso es lo que busca el Padre. Personas que estén dispuestas a adorarle. Mira, tú puedes forzar a las personas a ir a la iglesia, pero no los puedes forzar a adorar a Dios. You can force people to go to church, but you cannot force them to worship God. Esta es una cuestión voluntaria. Adorar a Dios es algo que hacemos porque en nuestro corazón está un gran deseo de pasar tiempo en su presencia. Y sabes que no importa si el edificio está pequeño o está grande, no importa si la alabanza está bonita o no está bonita, no importa si hay luces, si hay pantallas, no importa nada de eso. Lo que importa es que voy a alegrarme en la presencia del Señor en compañía de los santos. Eso es lo que importa. Eso es lo que realmente importa. Muchas veces nos reunimos como iglesia sin necesariamente adorar al Señor. Pero el propósito de nuestras reuniones es la alabanza a Dios. The purpose of our gathering is to worship God. Y lo bonito entre esto es que mira, es muy interesante ver las dinámicas de cómo Dios trabaja, que hay personas que muchas veces vienen entre nosotros y no hablan nada de español y están adorando al Señor en espíritu y en verdad. La adoración no tiene que ver necesariamente con lo que está sucediendo alrededor. Tiene que ver en que obedientemente estamos yendo en la dirección correcta, y la dirección correcta es Él. Esa es la dirección correcta. Solamente aquellos que tienen una relación con Dios pueden adorarlo. Only those who have a relationship with God can truly worship Him. Porque la adoración es voluntaria y no está anclada a nuestros sentimientos. Worship is not about our feelings. Forget about that. La adoración no tiene nada que ver con cómo nos sentimos antes de venir aquí. De hecho, cuando venimos aquí, el Señor nos da sentimientos que no podemos comprender, como una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es cuando estamos aquí que los sentimientos llegan, no cuando estamos allá afuera y queremos venir aquí. Muchas veces las personas dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque I don't feel like going to church today. No siento como que quiero ir a la iglesia. Este no es un asunto de cómo siento. Porque si volteas alrededor, la mayoría de nosotros nos sentíamos venir a la iglesia en el 4 de julio. It's not about feelings. No es acerca de nuestras emociones. Se trata de que es un deseo de encontrarnos con la presencia del Señor. Ahora, número 2, cuando venimos a una reunión con los santos, debemos de anticipar con expectativa la presencia del Señor. Anticipate with expectation the presence of God. It's here and now. Es aquí y ahora.
en donde puedo experimentar la presencia de Dios. No me malentiendas, la puedes experimentar en tu casa, encerrado en tu cuarto, con una Biblia en tu mano, orando a Dios, lo puedes hacer. Claro que puedes experimentar la presencia del Señor por tu cuenta. Sin embargo, tú y yo debemos de reconocer que el mismo Señor Jesucristo dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Quiere decir que es en la comunidad de los santos en donde Dios hace que su presencia se haga más palpable. Y eso no debemos de olvidarnos. Podemos ser personas, discípulos aislados completamente de la iglesia del Señor, aunque en realidad pues no podría yo pensar que el Señor diría: ese es un buen discipulado. Es cuando estás rodeado de personas a tu alrededor que empiezas a adorar a Dios como debe de ser. Porque en la eternidad, ¿cómo crees que vas a adorar a Dios? ¿Tú solito, aislado en tu cuarto, encerradito, con tu Biblia en mano? Claro que no. This is our preparation for eternity. Y en la eternidad vamos a adorar al Señor rodeados de personas alrededor nuestro, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo origen. Imagínate, ahí ni siquiera va a ser un problema estar rodeados de personas que no entienden o que no hablan español. Perseguir la presencia de Dios es la vida. Di conmigo: la vida. Perseguir la presencia de Dios es la vida del cristiano. Pursuing the presence of God is the life of the pilgrim. Es la vida del discípulo. Cuando experimentamos la presencia de Dios, prácticamente estamos disfrutando el gozo del destino al que ya vamos. No nos estamos esperando para llegar al cielo y contemplar la hermosura y la santidad y la grandeza de nuestro Dios. No, Dios nos promete que desde aquí podemos estar experimentando su presencia. Yo no sé cuántos de ustedes han ido de vacaciones a algún lugar y han ido en un road trip a través, ¿verdad?, de no sé, unas cuantas ciudades, y los niños se están preguntando: ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero llegamos. A mí me ha pasado unas cuantas veces. Qué bonito sería que en lugar de que estuviéramos preguntando cuando niños: ya mero llegamos, estuviéramos disfrutando que vamos de vacaciones. Pero muchos de nosotros así vamos por el camino. Vamos, ya mero llegamos, ya mero. O sea, como nuestro escape es el cielo. Y no estamos disfrutando el caminar aquí y ahora en compañía de Jesús. Tenemos que aprender a caminar en compañía de Jesús y saber que Él está presente en nuestras vidas. Además, cuando nosotros adoramos al Señor, Él empieza a darle forma a nuestra vida. Cuando tú vienes a reuniones con la iglesia, Dios empieza a formarte. God's presence shapes our lives. Cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, nuestro propósito se hace más claro. Nuestras almas están satisfechas. Nuestro enfoque se convierte en la voluntad de Dios. When we spend time in God's presence, our purpose becomes clearer. Our souls get satisfied and our focus centers on God's will. Es bonito estar en la presencia del Señor. Ahora, cuando somos peregrinos, as pilgrims, we don't travel alone. Como peregrinos no vamos viajando solos. Por eso debemos de aprender. Debemos de aprender a disfrutar la compañía de otros creyentes. Dice el versículo 2: Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, estamos bien contentos de estar aquí. We are so excited that we are together. Ahora nos toca disfrutar el compañerismo con otros creyentes. We need to learn and enjoy. We need to enjoy the fellowship with other believers. Dice el versículo 3: Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen.
Está preparada esta ciudad, ha sido construida esta ciudad de una manera perfecta. Jerusalem is perfectly built as a place for corporate worship. Cuando tú y yo decidimos reunirnos como la iglesia del Señor, el Señor se refiere a nosotros como un cuerpo. No hay miembros que no pertenezcan a ese cuerpo de una manera perfecta. El cuerpo del Señor es perfecto y tú y yo como miembros de la iglesia podemos confiar que somos parte de esta gran familia. Verás, el deseo de los peregrinos era adorar a Dios lo más cerca de la presencia de Dios, lo más cerca del arca del pacto, lo más cerca del tabernáculo, lo más cerca del templo. Eso es lo que ellos querían, pero sabían que tenían que adorar a Dios en unidad con otros creyentes. A esto el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 10 versículo 24 y 25 dice que por favor estemos siempre considerando, motivándonos a amarnos los unos a los otros y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos los unos a los otros, y más cuando sabemos que el día se acerca. Esto quiere decir que adorar a Dios por nuestra cuenta no es tan efectivo y tan eficiente como adorar a Dios con otros creyentes. El propósito de Dios es que hagamos vida con otros creyentes. The purpose of God is that we will live, that we will do life with other believers. Ese es el propósito de Dios. Que aprendamos a animarnos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a estimularnos a las buenas obras. Si tú estás solo, honestamente no va a haber mucha motivación para ir adelante en tu caminar con Jesús. Pero cuando estás rodeado de personas que te impulsan a seguir adelante, indudablemente esa manera de estar motivándonos y animándonos va a ser un impacto en tu vida. En este viaje no vamos solos. Como discípulos del Señor vamos en compañía de otros discípulos. No solamente en este viaje, sino vamos a estar en compañía de otros discípulos por toda la eternidad. Y tú y yo debemos de aprender a celebrar ese bonito compañerismo. Además debemos de celebrar la unidad en la diversidad. Eso es algo muy importante. Celebrate the unity in diversity. Dice el versículo 4, a ella suben las tribus del Señor para alabar su nombre, conforme a la ordenanza que recibió Israel. So Jerusalem is the city to which all God's tribes go up to worship according to the statute given to Israel. Dios les hizo saber, voy a guiarlos yo al lugar en donde se tienen que reunir. Y ahora el tabernáculo está en Jerusalén y allá van por lo menos 3 veces al año de todas las diferentes tribus de Israel. Y conforme más están separados los unos de los otros, más distintas son sus culturas, más distintas son sus prácticas sociales, y aún así cuando llegan a Jerusalén todos son una sola entidad en la presencia del Señor. People from all the tribes of Israel came to worship in the city of God. Gente de todas las tribus de Israel venían a adorar al Señor, a Jerusalén. Y el día de hoy, obviamente ustedes y yo no vamos al tabernáculo, no vamos al templo, no subimos a Jerusalén, no somos israelitas, somos el pueblo del Señor. Y de ese pueblo nos hemos convertido nosotros entonces en herederos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y de acuerdo a Revelación capítulo 7 versículo 9, el libro de Apocalipsis 7, 9 dice que va a haber una gran multitud, diría Juan, que nadie podría contar, de toda nación, de toda tribu, de todo lenguaje, que van a estar en la presencia del Señor adorando al Cordero. Esto es bien interesante, porque si es aburrido venir a la casa de Dios para adorar a Dios, en realidad no vamos a saber qué hacer en el cielo.
Because it's all about worship. If you don't enjoy worshiping God here, I mean, what are you expecting, to do in heaven? La adoración es una parte central en la vida del cristiano. Y debemos de aprender a hacerlo en unidad. Nuestras reuniones deberían de tener esa clase de sabor, de lo que va a ser la eternidad en el Señor. Y por eso yo siempre los estoy animando. Si vemos una persona que es distinta a nosotros en nuestras reuniones, que habla un idioma distinto al de nosotros, esas son las personas a las que más debemos de abrazar y saludar y hacerles saber que es un gusto y un placer que estén con nosotros. Dicho sea de paso, nosotros mismos hemos experimentado prejuicio y rechazo, en fin, cuando hemos estado en círculos en donde somos la minoría. ¿Cómo nos portamos nosotros cuando hay personas diferentes a nosotros en nuestros medios? Tenemos que aprender a celebrar la unidad en nuestra diversidad. La verdad es de que nuestras diferencias se hacen bien pequeñitas en la presencia de Dios. The truth is that our differences become insignificant in the presence of God. Diminutas. En la presencia de Dios, esas diferencias no hacen mucho impacto. Además, si vamos a aprender a celebrar esa diversidad, no solamente es de color, no solamente es de idioma, también es las condiciones socioeconómicas. No todas las personas que venimos a nuestra iglesia son personas pudientes, son personas educadas. Hay personas que batallamos en poder pagar nuestros biles mes con mes. Algunos ni siquiera tenemos trabajo y estamos batallando. En fin, hay diferentes situaciones entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer con los riquillos? Los vamos a decir aquí adelante, siéntense en las sillas VIP porque ustedes traen feria. Y a los que no traen feria los vamos a dejar allá afuera, casi hasta el final, allá donde está Juanito dormido. Claro que no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Diría el hermano del Señor Santiago que en la iglesia del Señor no hay favoritismos, en el capítulo 2 del libro que lleva su nombre. En 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo diría que no es apropiado para nosotros llevar a personas a la corte delante de un juez cuando somos cristianos, que no podemos arreglar las cosas entre nosotros. Teniendo la palabra del Señor como nuestro vínculo, teniendo la paz del Señor como nuestro vínculo de unidad. Esto es tremendamente importante. En la iglesia del Señor no debería de haber pleitos. En la iglesia del Señor no debería de haber espacio para que haya riñas. En la iglesia del Señor no debería de haber lugar para que haya calumnias. Y tu familia, si es parte de la iglesia del Señor, no permitas que en la iglesia del Señor, en tu casa, haya esa clase de cosas. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Que cuando tú tienes un problema con alguno de tus hermanos, primero vayas y lo arregles antes de que siquiera dejes tu ofrenda. En otras palabras, no ofrendes si andas en riña con otra persona. Ten cuidado cuando participes de la Santa Cena. Primero ve y ponte a cuentas con tu hermano. No vaya a ser que vayas a comer juicio. Esto es algo serio. La adoración es un acto de obediencia más que cualquier otra cosa. Y queremos que nuestra alabanza sea auténtica, sea genuina. Queremos que nuestros cantos, que las palabras de nuestra boca salgan afuera de este techo. Que Dios escuche con agrado las palabras que salen de nuestra boca cuando lo adoramos, cuando nos postramos en este lugar. Que nuestra oración llegue como una ofrenda de olor fragante, como un perfume bien hermoso al olerse. No queremos que nada estorbe nuestra adoración. Y por eso entre la iglesia del Señor hay justicia. El Rey de justicia reina.
No hay favoritismos, no hay conflictos. We are the family of God. We love each other and we care for each other. El compañerismo del pueblo de Dios debería de ser caracterizado por justicia y paz. Hay algunos entre nosotros en esta asamblea que saludan la paz del Señor. Yo crecí saludando, Dios te bendiga. Como me quieras decir está bien. Si me quieres decir las dos, mejor. Porque los dos saludos son extremadamente importantes. La paz de Dios sea contigo. El shalom de Dios sea contigo. Y eso me lleva a mi último punto que tenemos, penúltimo, perdón, que debemos de orar por la paz de la familia de Dios. Pray for peace within the family of God. Versos 6 y 7 dice lo siguiente: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Pray for the peace of Jerusalem. May there be peace and security within your walls. Dios quiere que nosotros como su pueblo vivamos también en paz. El deseo de Dios, God's desire is that we will experience peace with Him first, but also with each other. Dios quiere que experimentemos paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que también haya paz entre nosotros. De hecho, en Efesios capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo dice: hagan todo esfuerzo. Di conmigo, esfuerzo. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Hagan todo el esfuerzo posible para que la unidad del Espíritu los mantenga en paz. Ahora la paz de Dios no es solamente tener paz los unos con los otros. Ahí te va lo más importante del día de hoy. La paz de Dios es el trabajo de Dios en cada uno de nosotros, haciéndonos sentir completos, haciéndonos sentir satisfechos, haciéndonos sentir plenos. Esa es la paz de Dios que para tu vida, completo, pleno, satisfecho. Cuando venimos aquí es lo que venimos buscando: exaltar al Rey, adorar al Rey con todo nuestro corazón. Él no se queda con nada, Él nos llena de su espíritu. En su espíritu, en su presencia hay plenitud de gozo. Nos sentimos bien satisfechos, nos sentimos bien completos, nos sentimos bien plenos. No hay tiempo, no hay chance, no hay ni siquiera la motivación para andar atacando a nadie más. La persona que experimenta el shalom de Dios siente y actúa de una manera confiada y segura. Dios está conmigo. Dios está a mi favor. El versículo 8 dice: y ahora por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz, Jerusalén. Iglesia Emmanuel Faith, deseo que tengas paz, anhelo que tengas paz, porque si tú tienes paz, mi familia va a tener paz. Si tú tienes paz, este va a ser un lugar seguro para que mis hijas vengan y mis hijas tengan amistades y mi esposa esté relacionada con personas a su alrededor que le nutren, que le animan, que le fortalecen, que le aman. Si hay paz para ustedes, hay paz para mí también. ¿No quieres eso para tu familia también? Para tus amigos. Que los puedas traer a esta reunión y sea así como que: wow, gracias por invitarme. Thank you so much for inviting me. It's been awesome to get to know all those people. Es hermoso venir y conocer a personas que te aman, que te quieren, que están a tu favor. Cuando otros experimentan la paz de Dios, todas las personas a tu alrededor
experimentan los beneficios. Si tú experimentas la paz de Dios, todas las personas a tu alrededor experimentan los beneficios. When others live, when we live and experience the peace of God, everyone around us gets to enjoy the benefits of it. Así es de que busca el bienestar del pueblo de Dios. Aliviánanos. En serio. Ayúdanos. Seek the well-being of the people of God. Bendícenos. Échanos porras. Ora por nosotros. No somos perfectos. We are not perfect. Please pray for us. Please help us. Please be there for us. Versículo 9 dice: por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar, Jerusalén. Y para nosotros vamos a procurar el bienestar de nuestra congregación. La gente que experimenta el shalom de Dios, la paz de Dios, puede también compartirlo a su alrededor. People who experience the shalom of God release it to those around them. Y sin más que decir, lo único que quiero comunicar para terminar es que sin importar cuál sea tu motivación para venir a la iglesia, queremos decirte bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Aún si se te hace aburridísimo estar aquí, qué bueno que estás con nosotros. Pero mi oración es que cada vez que vengas, experimentes la presencia de Dios en tu vida. Que cada vez que vengas, la presencia de Dios se haga palpable en tus vidas. Para que no haya competencia entre el Creador del cielo y de la tierra y todos los ídolos que compiten por tu atención a tu alrededor. Que solamente Él reciba el honor y la gloria en tu vida. Quiero decir algo antes de terminar. Y esto es muy personal, ¿ok? Esto es de mi casa. Tengo 2 hijas y algunos de ustedes solamente ven alguna de ellas. Y el día de hoy mi hija mayor le tocó cantar aquí al frente y todos ustedes la ven. Pero tengo otra hija que nunca nadie la ve y que está allá escondida allá atrás de las computadoras todos los domingos. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque para mí, tanto la que está aquí al frente cantando como la que está allá atrás en las computadoras está haciendo esto como un acto de adoración. Y mi intención siempre, nuestra intención, Yemima y yo, ha sido invertir en ellas para que conozcan a Jesús, para que tengan una relación con Él. Y sin importar lo que hacen en la iglesia, que su relación con Dios sea fuerte. Yo quiero que tú de la misma manera empieces a pensar: ¿cuál es mi reacción o cuál es mi motivación cuando vengo a la casa de Dios? Porque si no estás aquí arriba, tú piensas: I don't need to prepare if I'm not going to sing. No, tú necesitas venir con un corazón dispuesto a adorar al Señor también, aunque estés sentado ahí donde estás sentado. Y si el día de hoy no lo hiciste, bueno, espero que la próxima semana sí lo hagas. Pero mientras estamos aquí, los invito a que nos pongamos de pie.